Bueno, buenas tardes. A ver si estoy grabando ahora. Bueno, entonces hoy tenemos el trabajo práctico 3 que hay que entregar y el parcial lo vamos a hacer el martes en el pabellón, no me acuerdo cuál, cuál era la clase de Francisco. En el aula 5 del pabellón será más infinito. Mira que no puedo. Y como dije, los temas que van a estar incluidos son hasta la clase 11. Hasta la parte donde empezamos a ver blockchain variable difficulty. Y cosa que hay que pensar es, además de entender la parte de vulnerabilidades de smart contracts, pensar alguna de revisar algunas cuestiones de notación asintótica, sí, ese Big O, porque lo que nos interesa es ahora y más adelante es ver cuán rápido se van a estos protocolos pueden correr, y la forma que lo medimos es por ahora es en rondas, no la cantidad de veces que se repite el loop. Y entonces, en ese contexto, la noción de funciones, el tiempo que vamos a correr, si es proporcional al parámetro de seguridad que escapa, o sí, a veces es necesario que sea lineal, que sea sublineal. Sí, mencionamos cosas como polilogarítmico, ese tipo de cosas. Queremos ver cuándo, porque en función del tiempo que corren estos protocolos, no tenemos más certeza. Cuanto más tiempo corre, tenemos más certeza sobre la probabilidad de que las propiedades se van a cumplir, se van a satisfacer. ¿No? Entonces, es fácil decir, cuando tenemos algo con tiempo lineal, corremos tiempo lineal en capa, es más fácil, pero es necesario que sea lineal, puede ser sublineal, y si es así, qué tipo de funciones. Eso es algo que se ve en algoritmos, se llama notación asintótica en general. Tiene está relacionado al segundo punto, que es el tiempo, cuánto tiempo, sí, cuánta cantidad de veces de rondas que tiene que correr, por las que tiene que correr el Bitcoin Backbone. ¿Sí? Ver algunas de las propiedades como chain quality, que en particular recuerden la noción de chain quality ideal, que es
sí, lo que significa y pensar por qué no se puede conseguir la versión ideal de esta propiedad. Después vimos también cómo especificar propiedades, cómo especificar, dividir si la parte de blockchain con la parte de la aplicación. Y vimos que para la aplicación podemos usar estas funciones para especificarlas. Entonces, ver cómo se puede especificar algo, repasar cómo se pueden especificar las aplicaciones, en particular el consenso y strong consensus, para practicar un poco. Y bueno, y ya dije la parte de vulnerabilidades. Y la idea es que ustedes pueden acceder, pueden entrar en sus laptops, acceder a las clases y al paper, al paper que estuvimos viendo de Bitcoin Backbone, GKL, GKL. Sí, pero es todo lo que pueden acceder y confiamos en que no van a poder hacer otras cosas, que no van a acceder a otros elementos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre el parcial? Bueno, sí, ¿no? No puedo cambiar el pointer al laser pointer. Ahí está. ¿O no? Entonces, recuerden que la vez pasada terminamos de ver la versión donde Bitcoin ajusta la dificultad, ¿sí? Y el análisis es un poco complicado, entonces lo vimos así por arriba, pero es un poco más complicado que el que se necesita para cuando la población es estática. No, pero eso para que tengan una idea. Entonces hoy vamos a ver dos cosas. Una cuestión fundamental es si realmente el primer bloque, que se llama el bloque Génesis, se necesita. Sí, vamos a ver que en realidad, aunque es útil y excuse me, y es relativamente fácil de implementar, eh, no se necesita. El análisis también es un poco más complicado, pero para dar una idea de cómo empezar a mantener, desarrollar y mantener una blockchain cuando no tenemos un bloque Génesis. ¿Sí? Y Y una vez que hacemos eso, vamos a ver que podemos, entonces todos los problemas que podemos tener algo así como Bitcoin sin haber necesitado el bloque Génesis y podemos también resolver algunos de los otros problemas que, que vimos como consensus sin tener este bloque al comienzo. O sea, esto lo que significa es que no necesitamos confiar en nadie, ninguna parte. Sí, ningún participante que, por ejemplo, genere algo impredecible, como es el bloque Génesis, sino que los participantes no necesitan confiar en nadie. Sí, lo cual es raro porque sabemos que en, en la literatura de protocolos criptográficos realmente se necesita confiar en alguien para empezar. Sí, o sea que esta es una separación entre el mundo clásico, digamos, donde usamos criptografía tradicional, y el mundo de blockchains, donde usamos este tipo de primitivas como proof of work.
Sí, son estas primitivas que se basan en problemas que son moderadamente difíciles, no difíciles, que es en los que se basa la criptografía clásica. Si pero es algo que es moderadamente difícil, eso significa la forma que usamos proof of work, ¿no? O sea que hay que invertir esfuerzo para resolver algo, pero no es que es imposible resolverlo, sino que es posible, pero requiere esfuerzo. Y además tenemos que demostrar que invertimos el esfuerzo, que eso es lo que esta primitiva nos da, ¿no? Entonces, en ese contexto, vamos a ver algo que es una taxonomía de cosas que se pueden hacer. Y escribimos este tipo de artículos hace un par de años, ya que se llama una taxonomía de consensos, donde separamos los dos, no antes y después, digamos, la parte clásica, cómo sabíamos que se podía resolver el problema de consensos y cómo se puede hacer usando blockchains. Y es interesante ver ese contraste. ¿Sí? Y una vez que tenemos, no necesitamos un bloque Génesis, ¿no? Podemos considerar otras aplicaciones, basar otras aplicaciones en este tipo de blockchain y en particular una de las aplicaciones importantes recuerden que recuerden la noción de criptografía de infraestructura de claves públicas, PKI, Public Key Infrastructure, lo que normalmente se establece las claves de todos los participantes, ¿no? O sea, lo que se llama una Certification Authority, una autoridad que certifica las claves, pero esa es una parte un participante a quien hay que confiar. No se llama CA, Certification Authority, y se supone que es confiable. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, sí, lo que podemos hacer de esta forma es conseguir una infraestructura de clave pública sin tener que basarnos en esta entidad en la que tenemos que confiar. ¿Sí? Ese es el mensaje de la primera parte, que es, no, vamos a ver cómo se pueden hacer una blockchain sin tener el bloque Génesis, y después vamos a cambiar de marcha y vamos a empezar a ver Proof of Stake. Si la noción de stake es algo así como, el stake viene de apostar, ¿no? Sí, cuando uno tiene una pila de fichas, ese es el stake que uno tiene cuando juega estos juegos. Pero la traducción más natural sería activos, ¿no? Cuando uno tiene activos en cierto emprendimiento. O sea, tiene capital, tiene acciones o lo que fuere, eso es lo que significa stake. Y entonces vamos a ver este tipo de blockchains, que normalmente, qué es el activo que uno va a tener en blockchains? Va a ser, en este caso, en general, una criptomoneda correspondiente. ¿Sí? Entonces todos los participantes adquieren por medios estándares, ¿no? Compra con lo que fuera, si tiene algún valor, estos activos, y entonces hay una identidad que está asociada con ese activo. Ahora, la entidad puede ser un seudónimo o lo que fuere, pero esa es la diferencia con la parte de blockchains, de Bitcoin, donde hay un seudónimo nada más, no hay ningún activo. O sea, el activo es implícito, que va a ser la capacidad computacional de cada participante. Eh, ¿Sí? Y una vez que
los participantes adquieren esos activos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, va a haber otro proceso, otro proceso de lotería, donde después del cual el que gana la lotería va, también va a crear un bloque, digamos, van a formar una blockchain, no bloque tras bloque, pero el proceso de elección de quién va a crear el próximo bloque va a ser distinto al de resolver una proof of work. Sí, y vamos a ver, y una de las, una primitiva que se usa para, primitiva criptográfica que se usa para esto, es lo de BRF, que significa Verifiable Random Functions, que la vamos a describir. ¿Sí? Esto es lo que usan en general todos las blockchains que, basadas en Proof of Stake. Y después vamos a empezar a describir en más detalle el protocolo Uroboro. Uroboro es el protocolo que subyace de una blockchain que se llama Cardano. ¿Sí? La compañía que está atrás de Cardano es la que está eh, soportando este esfuerzo que estamos haciendo de crear un centro nuevo de computación descentralizada. ¿Sí? Entonces vamos a ver, no es la única versión de Proof of Stake. Hay otras versiones como Algorand, que también la vamos a ver, que se parece más al enfoque tradicional de cómo resolver consenso. Sí, mientras que Uroboros sigue, el- se basa en lo que hicimos para el Bitcoin Backbone. Sí, el enfoque es establecer las propiedades estas como Common Prefix, etcétera. Sí, y después tener la aplicación arriba, la aplicación sea cual fuere, o la de la criptomoneda. Sí, y la criptomoneda de Uroboros se llama ADA o EIDA. Y vamos a explicar un poco cuáles son de dónde vienen los nombres. Sí. Y vamos a ver cuando uno quiere hacer esto, cómo no hay que invertir esfuerzo, ¿no? Como en la cuestión de Bitcoin, acá se presentan otros problemas, porque es más fácil para un adversario que quiere pretender cosas que no pasaron, no puede simular cosas y pretender que las cosas son distintas. Entonces se necesitan nuevas técnicas para que los participantes se pongan de acuerdo. ¿Ok? Ese es el contenido de hoy. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Vamos a empezar, sí, repasar si necesitamos un bloque Génesis. No, y recuerden que en algún momento hablamos cuál es el modelo. Sí, no, vamos a tener el mismo modelo que en el Bitcoin Backbone. Sí, tenemos un número de parte fijo que no necesariamente se conocen. No tenemos ese tipo de adversario que puede mentir, puede hacer cosas arbitrarias. Además, lo de rushing significa que en el peor de los casos, los nodos controlados por el adversario reciben los mensajes primero, ¿no? Y en la misma ronda y en función de eso deciden qué tipo de mensaje mandar. Entonces, el rushing significa que la red, las condiciones de red lo favorecen al adversario. La comunicación es la misma, es un mecanismo de difusión y no se usa criptografía para autenticar a los participantes. Sí, pero vamos a suponer que también que la red está conectada y no se puede desconectar.
Y tenemos la noción de rondas que vimos varias veces, ¿no? Que es una iteración donde los participantes reciben mensajes, hacen alguna computación, mandan mensajes y vuelven a hacerlo. ¿Sí? Ese es el modelo básico. También vimos en este modelo que en la cuestión de Bitcoin teníamos acceso, podíamos llamar la función hash, una cantidad finita de veces, la llamamos Q. Sí, y si suponíamos que la capacidad computacional de los participantes era la misma, sí, entonces podemos mapear la capacidad computacional a los participantes. Entonces podemos hablar de número de participantes en vez de capacidad computacional. Sí, todo esto corresponde a Bitcoin, pero una de las cosas que vimos en Bitcoin es que necesitaba un bloque génesis impredecible. ¿Sí? ¿Y cuál fue el que usó Bitcoin? Eso entonces correspondía al primer bloque de la blockchain. Tiene que ser impredecible. Estaba hard-coded en el software con eh, con ese texto que viene de donde salió, era el titular del diario este, de The Times of London. Sí, donde está el titular acá sí, era en el 2009, la época de la crisis financiera, por eso está diciendo Second Bailout for Banks. Entonces uno puede decir, bueno, cuán impredecible era esto. Podíamos saber que el titular decía algo, podía decir algo respecto a esto, pero no sabíamos exactamente qué iba a decir. Entonces se puede pensar que era impredecible. ¿Sí? Entonces, con esta dato impredecible, recién ahí los participantes podían empezar a minar, tratar de resolver una proof of work. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó en Bitcoin y lo que vamos a ver hoy es que no necesitamos esta parte impredecible para comenzar la blockchain. ¿Alright? Y entonces, por eso lo vamos a llamar lo que vamos a hacer es vamos a hacer cosas distintas al comienzo, ¿sí? Tratando de compensar que no hay un Genesis block. Vamos a tratar de crear un Genesis block y una vez que lo conseguimos, después seguimos con el protocolo que vimos, que es el Bitcoin Backbone, que ya vimos. Sí, por eso lo llamo bootstrapped, porque sí, es como lo hicimos arrancar al Bitcoin Backbone si no tenemos un Genesis block. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de no tener un Genesis block? Un bloque Genesis es que si podemos empezar a minar sin tener una secuencia impredecible, entonces el adversario sí puede empezar a minar desde mucho antes, ¿no? Entonces hay que de desarrollar un mecanismo para ver qué es, para decir, bueno, esto voy a tratar de basar lo que veo en eventos recientes. Tenemos una forma de prevenir que el adversario empiece desde mucho antes y no poder detectarlo. Sí, entonces, o sea que el adversario, los participantes pueden empezar a precomputar. Sí, y una vez, si después recién los participantes honestos empiezan, el adversario va a tener una ventaja, ¿no? ¿Ok? Entonces empecemos a hablar sobre el Bootstrap, Bitcoin Backbone. Entonces, de nuevo, no vamos a depender de ningún participante que vamos a suponer que sea honesto. ¿Sí? Y lo que va a pasar es que
cada uno de los participantes va a empezar a minar por su cuenta. ¿No? La idea es que cómo van a empezar a minar y cómo van a poder converger a, sí, a hacer que que estén viendo lo mismo y a ponerse de acuerdo y seguir con la misma blockchain. Pero al comienzo va a haber blockchains separadas, cada uno va a estar por su cuenta hasta que convergen y se van a poner de acuerdo. Y de nuevo, esos procesos de convergencia va a llevar un tiempo, ¿no? O sea, que no va a empezar inmediatamente, sino que va a llevar un tiempo también proporcional al parámetro de seguridad. Y todas estas propiedades que tratamos de establecer es, sí, de nuevo, con probabilidad muy cerca a 1, no menos una probabilidad despreciable. Para eso necesitamos hacer cosas durante un tiempo relacionado con el parámetro de seguridad. Otra cuestión que va a haber es que no vamos a medir, le vamos a asignar un peso a cada bloque. Sí, voy a decir por qué eso es necesario en la forma de hacer las cosas, pero no va a ser como en el backbone, donde el peso es la longitud de la blockchain. No, o sea, ahora cada bloque va a tener un peso y entonces va a haber la noción de una cadena más pesada, de más peso, esa es la que se va a favorecer. Te voy a decir y voy a justificar un poco por qué se necesita ponerle un peso a cada bloque. Sí, la forma de elegir la cadena va a ser personalizada individual, va a depender de cada uno. Y esto al comienzo no va a funcionar, sino que va a correr un tiempo dado, de nuevo proporcional al parámetro de seguridad, hasta que la situación se estabiliza. ¿Ok? ¿Y cuáles, rasgos generales, cuáles son estas dos, lo que vamos a ver? Este proceso va a consistir en dos fases. Uno es el que llamamos el intercambio de desafíos, ¿sí? Y lo vamos a hacer una cantidad de ronda proporcional al parámetro de seguridad, como dije. Y una vez que pasó esto y alguna otra fase, algún otro proceso ahí adentro, vamos a seguir con el Bitcoin Backbone. Y una vez que todo eso convergió, sí, seguimos con el Backbone. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué se trata esta fase de intercambio de desafíos. Y es algo así. Sí, entonces tenemos los participantes mineros. Sí, y es la red con la que van a interactuar. Sí, hay cierta cantidad de participantes, no sabemos quiénes son. Sí, pero le mandamos cosas a la red, recibimos cosas de la red, hacemos otras cosas y seguimos haciéndolo una cantidad de veces, L veces, ¿no? De 1 a L. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos para intercambiar estos desafíos? Primero generamos un número aleatorio, un nonce, ¿sí? Esto significa al azar, de un universo de capa bits, ¿sí? Un número aleatorio, solo mandamos a la red y todos los participantes tienen que hacer eso. No, o sea, no es que todos lo van a hacer, sino va a haber unos, otros y demás, pero cuando este participante empieza, se lo manda a la red y va a recibir cosas de vuelta. Esto es lo que viene con A1. No, A1 es la concatenación, es todos los mensajes de este tipo, sí, que el participante que recibe de la red. De nuevo, estamos suponiendo una red sincrónica. Entonces, aquí mandamos cosas
recibimos, ¿sí? Recibimos cosas, vamos a hacer algo, mandamos cosas, recibimos cosas y demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el participante cuando recibe todos estos valores que son de esta forma de los otros participantes? Elige un nonce nuevo, TR de random, de aleatorio, ¿sí? Lo combina, lo concatena con todo lo que recibió y le hace un valor, aplica una función hash y como resultado tiene este valor C2. ¿Sí? Que también es aleatorio, pseudo aleatorio, porque la función hash es aleatoria, sí, nos da un valor aleatorio. Entonces, lo manda este valor a la red y así sucesivamente. Sí, lo sigue repitiendo un número L de veces hasta la última ronda, que es L, donde este minero se va a quedar con este número aleatorio. Sí, ahora fíjense que también puede ver todos los números. Cuando hace esto, este participante se recuerda todo esto, ¿no? Entonces, en particular, cuando recibe este AL, ¿sí? Sabe todos los valores, va a saber todos los valores que se usaron para calcularlos. Y en particular va a poder ver que su valor, el valor que él mandó en la ronda anterior, está incluido para calcular ese valor. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cada participante puede generar una secuencia de bits string, ¿no? Que es impredecible. Impredecible es porque estamos aplicando la función hash y es verificable porque además de esto vamos a mandar todo el argumento que usamos para calcular la función hash, ¿no? Y la cuestión es que si un participante recibió algo en una ronda, sí, como el valor anterior está incluido, sí, todos los otros participantes van a saber lo que hizo este participante en la ronda siguiente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es importante ver cómo podemos intercambiar qué es lo de desafío, que es el challenge. El intercambio de desafíos es que el desafío es, le meto un valor aleatorio que yo genero, ¿sí? Y quiero que vuelva algo donde el valor que yo elegí en la ronda anterior haya sido incluido en el cálculo de esta función hash. ¿Sí? Y lo seguimos haciendo varias veces. ¿Sí? ¿Está claro esto, la idea? Entonces acá vamos a mostrar el pseudocódigo. Sí, que es lo que escribimos, lo que mostramos en el dibujo anterior. Entonces ejecutamos esto L veces, ¿no? Porque empezamos en uno, terminamos lo hicimos L veces, con eso vamos a tener L valores de este tipo. El valor de la ronda está inicialmente puesto en uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, el participante elige un valor aleatorio, C1, le manda C1 a la red, incrementa el valor de la ronda, estamos en uno, ahora estamos en 2, y repetimos esto hasta llegar a L más uno.
¿Sí? Entonces calculamos este valor A que vimos la vez que vimos en el dibujo. En A concatenamos todos los valores que recibimos. ¿Sí? Este participante manda esto, otro participante se lo mandan a todos, lo reciben, está en receive. Genera otro valor aleatorio, ¿sí? Correspondiente a la ronda en la que estamos, ¿sí? En este loop. Lo concatena con el valor este que llegó. ¿Sí? Hace, ¿sí? Esto más el valor reciente que calculamos acá. Lo ponemos en a round. Si hacemos un hash de este a round y nos da un C índice round, ¿no? Que es el valor de C correspondiente a esta ronda y se lo mandamos. Sí, incrementamos el valor de round y volvemos a ejecutar esto. No, lo hacemos cuando estamos en L más 1, que también se ejecuta. Vamos a conseguir este valor CL más 1 y esta es la salida de este procedimiento, de esta función. Si nos da todos los valores que elegimos, ¿sí? De C1, que fue el inicial, hasta CL, que fue este que combinamos todo y hicimos la función hash. Los valores que recibimos desde A2 hasta AL-1, recuerden que A acá son todos los valores la concatenación de todos los valores de K bits que recibimos en esta ronda. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno puede, cuando se fija en estos valores A, ahí, ver si el valor que uno mandó, sí, está ahí metido ahí adentro. No, en particular, el último valor que, para darle más importancia al valor que recibimos, me voy a fijar si el valor que mandé en la última iteración, en la última ronda, está metido ahí adentro. Sí, se llama fresh. Esto se nos da una noción, la sensación de que esto es reciente, ¿no? Porque lo que mandé en la última ronda volvió a aparecer. O sea que el tipo que me mandó esto, sí, incluyó el valor que yo le mandé al cálculo a la computación esta que se hace acá. ¿Sí? Entonces, este es el pseudocódigo de esto. Y ahora vamos a ver sí, cómo funciona todo el protocolo. ¿Sí? Entonces, la última fase de mining sería cuando ya estamos usando el Bitcoin Backbone, sí, la parte, sí, que ya sabemos hacer. Y esta sería la fase uno. En la fase uno enfatizamos esta primera parte donde intercambiamos desafíos, ¿no? Pero acá va a haber una parte en esta fase de mining, de minería individual, ¿sí? Donde cada uno va a hacer cosas por su cuenta. Y después hay que demostrar que todo esto va a converger y nos vamos a quedar con la misma, sí, vamos a converger en un bloque de génesis común. ¿Sí? Pero por ahora, la primera fase es esto que, que dibujamos acá. Y esta es la versión donde lo del triángulo significa que RND significa random. Si C1 fue el primer valor aleatorio que conseguimos y esto significa que se lo mandamos a todos el triángulo en la primera ronda. En la segunda ronda, el triángulo invertido significa que ahí recibimos un montón de cosas, ¿no? Recibimos un montón de cosas. Esto es lo que llamamos A2.
Y elegimos otro valor aleatorio y lo combinamos, ¿sí? Usamos la función hash y lo difundimos y lo mandamos a todos. ¿Sí? Que es esta cuestión. Recibimos de todos los k bits, ¿sí? Le agregamos un valor aleatorio que elegimos en esa ronda, porque hacemos esta concatenación y metemos todo en la función hash, que es lo que está dibujado acá, ¿no? Y esta es la última ronda. Cuando llegamos a la iteración L+1, nos quedamos con el último valor CL+1. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa. Esto pasó, esto L, dijimos L veces, pero el análisis L va a ser proporcional a kappa, o sea que vamos a hacer una cantidad de veces proporcional a kappa. Y después vamos a empezar a minar con esta fase intermedia que tapamos. Sí, que a ver si... Ah, sí, la cuestión es que... Sí, esta parte parece que la vamos a obviar. No, porque es un poco más complicada. Pero la idea es que va a haber una fase intermedia donde va a haber un proceso de minería individual que se van a repartir también una cierta cantidad de veces. No, pero lo que queremos ver es que cómo llegar a la última parte. Por eso vamos a marcar las diferencias con el Bitcoin Backbone original. Sí, entonces cuando hagamos la validación de cadenas, vamos a tener que validar varias cadenas. Y la cuestión es que vamos a tener varias cadenas y le vamos a asignar pesos, ¿sí? Donde resultado de esto, de este proceso que estamos pasando por arriba, uno le va asignando rangos, ¿sí? Al Genesis block. ¿Sí? Entonces, el peso va a ser el rango que, resultado de este proceso, se le asignó al bloque Génesis, más el peso. Si le asignamos un peso, un rango acá, y después cada bloque va a ser 3 veces C-1. C es la longitud de la cadena y -1. Y esto de usar 3, ¿por qué no 2 y demás? Tiene que ver con que en este proceso de convergencia, ¿no? La cuestión es que cuando uno recibe algo, los otros participantes reciben algo, si la ronda siguiente, o sea que va a haber uno de diferencia y tenemos que darle otro uno para que eh, la convergencia funcione. ¿Sí? Y el contraste es que en el backbone original, el peso es directamente la longitud. Acá le estamos asignando, tenemos un procedimiento para darle un rango al bloque Génesis, ¿no? Y después la longitud lo tenemos que darle un poco más. No es solamente un bloque más, sino que hay que darle un poco más. Sí, esa es la idea. De nuevo, el análisis es un poco complicado. Lo importante es saber que uno que no necesita un bloque Génesis, sino que usando este procedimiento uno puede llegar a converger, tener la misma, converger en un bloque Génesis, ¿no? Y el que tiene más peso, y ese va a ser la blockchain sobre la que van a seguir trabajando los participantes. Sí, entonces, de nuevo, el dibujo significa que lo que está pasando es que cuando
El ambiente dice, bueno, vamos a empezar, vamos, ¿sí? Vamos a empezar con esta aplicación. ¿Sí? El adversario en ese momento ya puede empezar a hacer cosas, o sea, precomputar cosas. Pero en este momento es cuando los participantes honestos van a empezar, que es cuando empieza la fase esta de intercambio de desafíos. Esta es la parte donde vamos a tener varias blockchains y van a converger a una. Y la última cuestión es cuando empezamos con el proceso de minería como en el backbone original. ¿Sí? Entonces, dijimos que había dos fases, en realidad la primera fase todavía en dos, tenemos las tres fases, la primera que es la más importante es como hacerla de intercambio de desafíos. Sí, la segunda es esta parte donde convergimos a un solo Genesis block. Sí, y la última parte es cuando seguimos mirando como si hubiésemos tenido un Genesis block. ¿Ok? Que es la última parte, es después que pasamos la parte de convergencia del medio, usamos el backbone original, pero fíjense que la función, en vez de usar la longitud de la blockchain, si vamos a usar para la blockchain el rango que le pusimos al Genesis block, que lo calculamos usando esta fase intermedia, y después le damos otro valor a la longitud. Sí, tenemos este factor de 3 en vez de simplemente calcular la longitud. Sí, lo que podemos demostrar es que esto significa, de nuevo, significa que tenemos una mayoría de participantes honestos. Recuerden que el delta, que era uno más delta, esta es la cantidad total de participantes, esta es la cantidad de participantes deshonestos, no hay más, hay más honestos que deshonestos por esta cantidad. Y este Lele que tenemos, que vimos que está en las fases intermedias, es proporcional a capa. Sí, entonces podemos demostrar todas estas propiedades, las propiedades básicas, sí, que se satisfacen en forma abrumadora, con probabilidad abrumadora. ¿Ok? Entonces, esto es la parte de eh, cómo cómo nos arreglamos para no necesitar un bloque Génesis. Y ahora vamos a ver, bueno, si tenemos esto, entonces nos quedamos es con que tenemos una blockchain como con la que nos da el backbone. Sí, y podemos correr aplicaciones arriba. ¿Y qué aplicaciones podemos correr? Podemos resolver consenso, ¿sí? Que recuerden que esto era lo que necesitábamos. Sí, que si no teníamos una infraestructura de clave pública, podíamos tolerar una minoría de participantes deshonestos, pero si no teníamos una infraestructura de clave pública, como es la que recién vimos, fíjense que no podíamos tolerar más de un tercio. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos viendo es que vamos a poder tolerar un medio o una minoría de participantes deshonestos, pero sin tener una infraestructura de clave pública. Sí, o sea que esto es lo notable. ¿Ok? Y recuerden que para
conseguir este valor, esta cota, lo que usábamos era un protocolo tradicional de Dolby Strong, ¿no? Que lo vimos más de una vez, donde los participantes firman, ¿no? El valor que quieren, el valor de entrada que tienen y se lo mandan a todos los demás, etcétera. Sí, pero para que estas firmas, por eso está en rojo, para que estas firmas se puedan validar, lo que uno necesita es una PKI, es una infraestructura de clave pública. Sí, que en este momento no la tenemos. O sea que este es el contraste. ¿Ok? Esta es la cantidad de tiempo que hay que correr este protocolo para que funcione en el contexto clásico, que ahora no nos importa tanto. Sí, pero lo que sí sabemos es que usando el backbone, sí, podíamos resolver consenso tolerando a una minoría, sí, porque estas propiedades que necesitamos para consenso podíamos derivarlas de las propiedades del backbone. Sí, pero para el backbone necesitábamos un Genesis block. Entonces lo que estamos viendo ahora es que vamos a poder hacer lo mismo, pero sin el Genesis block. ¿Ok? Por eso podemos conseguir consenso sin Trusted Setup. ¿Y cómo lo hacemos? Rasgos generales, primero corremos el Bootstrap Bitcoin Backbone, que es el protocolo que recién vimos, que no requiere un Genesis block, ¿sí? O CRS, que es como reference train, que es como se llama el Genesis block en criptografía. Y después, como aplicación, vamos a poder, una vez que tenemos el backbone corriendo, podemos conseguir consenso, ¿sí? Tolerando una minoría de participantes corruptos. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos el backbone, podemos correr la aplicación de consenso y como resultado podemos conseguir consenso sin tener un Genesis block. Y eso nos hizo que escribimos esta serie de contrastes en un paper que lo llamamos Consensus Taxonomy in the Blockchain Era. Lo escribimos hace unos años, donde vemos uno de los problemas con los que enfocamos es consensus, que ya sabemos cuál es la definición, ¿sí? Y acá tenemos lo que nos da la taxonomía, ¿sí? Entonces, la dividimos en dos partes, la de la izquierda y la de la derecha. La de la izquierda son los resultados clásicos, no de la literatura clásica. Lo de la derecha es lo que conseguimos con blockchains. Y entonces cada uno de estos niveles, lo que hacemos es, bueno, ¿cómo nos comunicamos en los resultados clásicos? La comunicación es point to point. O sea que se supone que todos los participantes están conectados por un canal, sí, sí, es como una lista entre los nodos. Mientras que en el mundo de blockchains usamos esta peer-to-peer, ¿no? Usamos este modo de comunicación que es de difusión. Sí, entonces en este estrato tenemos la cantidad de la capacidad de red el tipo de red de comunicación. Y en realidad se puede demostrar que esto es más fuerte que esto, en el sentido de que teniendo point to point podemos conseguir difusión, pero teniendo difusión no podemos conseguir point to point. O sea que el contraste es más grande de este lado, porque lo que conseguimos de este lado, que ahora vamos a ver, lo conseguimos con recursos de comunicación más débiles que en la literatura clásica. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo conseguimos? Recién vimos, ok, de nuevo, esta era la parte de la red de comunicación. En este estrato tenemos el tipo de inicialización que se requiere, setup o trusted setup. Sí, que lo dividimos en no hay setup, public setup, que es como el Genesis block, sí, algo, una secuencia que es común a todos, y lo que llamamos private setup, que es lo de una infraestructura de clave pública, donde hay claves públicas y claves privadas. No es private porque cada participante, la entidad esta en la que confiamos, les va a dar secretos también. No es que la entidad publica algo común para todos, sino que les da elementos secretos a cada uno. Por eso llamamos private setup. ¿No? Entonces, no hay setup, es público o es privado. Este es el tipo de estrato de setup. Y esto es qué tipo de criptografía de primitivas criptográficas usamos. No, lo de SIG significa que usamos firmas digitales. IT significa Information Theoretic, o sea, no hay criptografía acá. Y de este lado lo que tenemos es POW, que es Proof of Work, esta criptografía criptográfica, primitiva criptográfica, y RO por Random Oracle, que es la función hash. ¿Sí? Y el último estrato es el tiempo que llevan los protocolos para resolver el problema del consenso, que no le vamos a dar mucha importancia ahora, pero el tiempo puede ser lineal o puede ser proporcional a el parámetro de seguridad, capa. ¿Sí? Entonces el contraste es que si nos fijamos en la línea azul, sí, este es el protocolo que vimos de Dolev y Strong, que recién mostramos, donde los participantes firman su mensaje, se lo mandan a otros, etcétera, ¿no? El protocolo funciona con una infraestructura de clave pública, usando firmas digitales y corre un tiempo proporcional a la cantidad de participantes, por eso está order n. Mientras que si nos vamos a la derecha y comparamos la cuestión, la línea azul, este es el backbone, ¿sí? Este es lo que estuvimos viendo, que nos permite tolerar lo mismo, una minoría de participantes deshonestos, corre en tiempo proporcional a capa, o vimos que se puede hacer en polilogaritmo de capa. Los elementos criptográficos son proof of work y la función hash modelada como un random oracle, pero necesita un Genesis block. Y este Genesis block es lo que vemos como public setup acá. O sea que entre las líneas azules ya hay un contraste, ¿no? Porque acá necesitamos, para conseguir este valor, este consenso con una minoría, necesitamos private setup, que haya claves públicas y privadas, mientras que acá usando blockchains necesitamos nada más que el Genesis block, que es como una secuencia de referencia que es pública. No hay secretos para los participantes. ¿Sí? Este es el Bitcoin Backbone. Con esto lo conseguimos así. Pero lo que vimos hoy, que es la línea verde, donde si usamos el Bootstrapped Backbone, ¿no? Que no necesitamos un Genesis block, por eso dice no setup acá. Si podemos conseguir lo mismo usando las mismas primitivas criptográficas, el mismo, que corre durante la misma el running time, el tiempo que corre es el mismo que el backbone. Sí, es order capa porque lo que usamos esto tenemos estas dos fases iniciales, ¿no? Y la tercera fase. Las dos fases iniciales, cada una corre en tiempo proporcional a la capa, por eso el tiempo total
es proporcional a la capa, por eso es el mismo, por eso está la notación asintótica, order, pero sin setup. Sí, o sea que ese es el gran contraste, ¿no? Que para llegar a esto azul y tolerar una minoría necesitamos private setup y acá sin setup conseguimos lo mismo. Sí, para completar lo que está en rojo es lo que vimos en algún momento, es que si no tenemos setup en el mundo clásico, si no podemos, es lo que vimos en una de las placas anteriores, es que no podemos tolerar más de un tercio. Sí, o sea que sin setup, que es esta situación acá, acá no podemos tolerar más de un tercio, mientras que acá estamos tolerando la cota óptima, que es un medio. ¿Ok? Entonces, para terminar esta parte, la parte de consenso, es que podemos, usando proof of work, sí, podemos resolver consenso sin trusted setup, sin suponer que haya ninguna identidad confiable y tolerando la cantidad óptima de participantes. Y esto sabemos que es imposible, que es la línea roja en el dibujo, en el modelo estándar, sin, sin pause, sin, sí, cuando no usamos proof of work. Ok, entonces tenemos la última aplicación de esto que la vamos a ver después del descanso. ¿Hay alguna pregunta? Si no, vamos a parar hasta las y cuarto y seguimos ahí. Bueno, seguimos con la clase. Entonces ahora vemos otra aplicación que es cómo establecer una infraestructura de clave pública sin confiar en nadie. Por eso decimos PKI from scratch. Recuerden de qué se trata la infraestructura de clave pública. Tenemos esta autoridad que certifica las claves, ¿no? Y cuando la forma de certificar es emitiendo un certificado. Sí, todo esto está estandarizado, los certificados tienen un formato preestablecido. Sí, y cuando en realidad es una constancia firmada por la autoridad que dice, esta asociación entre esta identidad y la clave pública, yo la certifico. Sí, entonces cuando uno firma usando su clave privada, sí acompaña el certificado que garantiza la asociación entre la clave pública correspondiente y la identidad. Sí, eso es lo que el, esta representación nos muestra, que acá el usuario, cuando quiere firmar algo, usa la clave privada para firmar. Esto genera una clave pública y acompañado con el certificado este, que es el que emite la autoridad, cualquiera puede verificar que es una firma válida. ¿Sí? Así es como funciona.
Infraestructura de clave pública significa que existe, tenemos que confiar en esta entidad, sí, el CA, que es el que va a constatar esta relación entre claves y identidades. ¿Ok? Entonces, conceptualmente, esto es lo que dije, que esta certificación se relaciona claves públicas con identidades. La entidad que lo genera y lo produce, esto se llama autoridad de certificación, Certification Authority, y tiene un formato estandarizado, sí, que es el X509, y cuando uno se comunica por internet usando TSL o SSL, sí, lo que pasa normalmente es que se transmiten esos certificados donde si hay una firma, no, el certificado es el que garantiza esta correspondencia. Sí. Ahora, ¿cómo se forman estas? Hay varias formas de establecer estas autoridades. Por ejemplo, hay algo que se llama PGP, que no usa estas autoridades estándares, pero se basa en lo que se llama Web of Trust, ¿no? Que uno normalmente confía en otros participantes, ¿no? Y así se va expandiendo la confianza, ¿no? Y en esta forma uno puede firmar sus propios certificados. No necesita de una autoridad externa para que lo firme, no lo puede firmar, pero necesita esta confianza entre participantes. Yo confío en este participante, ¿no? Este tipo que ya confiaba, etcétera, y se va expandiendo la red. No, pero de todas maneras hay como esta infraestructura donde se pueden confiar esta relación entre identidades y claves, y en particular hay blockchains que se usan para esto, en vez de tener una autoridad que certifique, todas las relaciones entre claves e identidades aparecen en la blockchain. Estos son los nombres: Emercoin, Namecoin y Peercoin. Sí, pero de nuevo, para que estas blockchains funcionen, necesitan que la blockchain funcione, ¿no? Se necesita el tipo de confianza que puede necesitar, como por ejemplo el Genesis Block. Lo que estamos demostrando es que ahora como aplicación vamos a ver que no necesitamos el Genesis Block y podemos ponernos de acuerdo en una infraestructura de claves públicas. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? Vimos que podemos resolver consenso, ¿sí? Tolerando la cantidad, una minoría de participantes, como una de las aplicaciones del Bootstrap Bitcoin Backbone. Entonces la idea es que si podemos resolver consenso, podemos lograr que todos se pongan de acuerdo en valores iniciales de los que proponen los participantes, ¿no? Y los valores iniciales que van a proponer van a ser sus propias claves públicas. Sí, o sea, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer que cada participante proponga su clave pública, ¿sí? Y vamos a correr un mecanismo de consenso para que todos estén de acuerdo en las claves públicas propuestas. Ahora fíjense que los participantes deshonestos pueden proponer más de una clave pública. Van a tratar de proponer muchas claves públicas relacionadas con, sí, con su seudónimo, con su identidad. Pero lo que vamos a lograr es que va a haber en el sistema una cantidad de claves públicas
proporcional a la cantidad de participantes. Sí, o sea que va a haber, si hay una mayoría de participantes honestos, va a haber una mayoría de claves públicas honestas. ¿Sí? Entonces, estamos tratando de armar una infraestructura de clave pública sin confiar en nadie. El problema de nuevo es que tenemos una red que no está autenticada. Y la idea básica es que vamos a usar PAUS como una herramienta para asignar identidades. Sí, de nuevo, en este es importante aclarar que acá las identidades no van a ser es correspondiente a un seudónimo, ¿no? Porque las identidades acá en blockchain son seudónimas. Si cada entidad tiene un seudónimo, o sea, no necesariamente es lo que aparece en un documento de identidad, ¿no? El número o lo que fuere, sino puede elegir un seudónimo, pero puede asociar una clave pública a ese seudónimo. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, y vamos a tener una asignación que es proporcional a la proporción de participantes honestos y deshonestos que haya. Si hay una mayoría de participantes honestos, vamos a terminar con una proporción, una mayoría de claves públicas honestas. ¿Ok? ¿Y cómo usamos esto? ¿Cómo podemos garantizar esto? De nuevo, usando la técnica esta que vimos de 2 por uno, donde ahora lo que sí, usamos una PAU para generar la blockchain, como estamos haciendo para generar los bloques, y la otra PAU para validar, sí, la relación identidad y clave pública. Sí, o sea que va a haber un participante que va a proponer, yo quiero esta clave pública, ¿ok? Pero va a tener que resolver una PAU para esa transacción. Sí, y como sabemos que con el 2 por uno podemos conseguir consenso con una mayoría honesta, vamos a ponernos de acuerdo en una infraestructura de clave pública donde la mayoría de las claves públicas son honestas. ¿Sí? Entonces, una de las consecuencias es que vamos a tener más, puede que una entidad tenga más de una clave pública asociada. Sí, pero la proporción se va a mantener. O sea que va a haber más claves públicas que claves privadas. Entonces, el, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a establecer un ledger, ¿sí? Donde el ledger, donde tenemos todas las transacciones, todos van a ser el mismo ledger y las transacciones van a consistir de esta relación entre identidad y seudónimo y clave pública. ¿Ok? Una cuestión importante acá es que cuánto tiempo nos va a llevar esto. Fíjense que para correr para hacer el bootstrapping, ¿no? Y para hacer la cuestión de blockchain de minería, recuerden que tenemos, eso corre en forma tiempo proporcional al parámetro de seguridad. Sí, o sea que va a ser independiente de la cantidad de participantes. Sí, el parámetro de seguridad es capa. Sí, mientras que ponerse de acuerdo, sí, usando otras técnicas o en forma clásica requiere que corramos el protocolo en forma proporcional a la cantidad de participantes. Ahora, cantidad de participantes va a ser enorme, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo corremos en tiempo proporcional a el parámetro de seguridad, o sea que es independiente. Esta es una cuestión importante para señalar. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la parte de
de cómo no necesitamos un bloque Génesis. O sea que podemos construir una blockchain basada en PAUS, en Proof of Work, pero sin necesitar un Genesis block. Lo cual tiene valor de por sí para entender las cosas, porque eh, como vimos, tener un Genesis block, una secuencia impredecible es relativamente fácil. No, una vez que nos ponemos de acuerdo, vamos a usar el titular de un diario o lo que fuere. Y es público, ¿no? O sea, no necesitamos confiar en que haya un elemento secreto para cada uno de los participantes, sino que es algo público, impredecible. Y así es como funciona Bitcoin y otras blockchains. Pero lo que veo es para entender qué tipo de cosas podemos hacer en criptografía, en blockchains, usando estas primitivas nuevas, distintas, sí es útil. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar de marcha y con esto terminamos con Proof of Work y vamos a empezar con Proof of Stake, que es ver blockchains basada en la cantidad, en lo que poseemos respecto de relacionado con la blockchain, ¿no? Si tenemos una criptomoneda, sí, vamos a tener ciertos activos en esa criptomoneda y eso nos va a permitir sí, participar más o menos, dependiendo de la cantidad de activos que tengamos. ¿Ok? Entonces arrancamos con Proof of Stake. Entonces, hasta ahora estoy viendo Proof of Work con el foco de Bitcoin. Entonces, ¿qué problemas tiene Bitcoins? La cuestión es que es lento. Sí, podemos generar muy pocas transacciones por unidad de tiempo, por segundo. Y sí, es interesante el tipo de cosas que necesitamos suponer, sí, pero la cuestión es si es lo mejor que podemos hacer o podemos hacer cosas de forma distinta que sean más prácticas, ¿no? Entonces, respecto de cuán lento es Bitcoin, esto puede que esté desactualizado, pero esto para dar una idea de la cantidad de transacciones que tenemos usando tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿sí? O PayPal. Y esta es la cantidad de transacciones, la velocidad de transacciones que podemos tener en Bitcoin, que es muy, muy, muy baja. Entonces, ¿qué otro tipo de suposiciones e hipótesis podemos usar? Y en particular, no queremos derrochar tanta energía como la que derrocha Bitcoin en todo el proceso de minería, ¿no? Que es comparable al de un país chico, mediano. ¿Alguien sabe qué bandera es esta? Dinamarca. De Dinamarca, sí. Los países escandinavos tienen esta cruz en distintos colores. O Colombia, países países de chicos medianos gastan un montón de energía, entonces para minar en Bitcoin necesitamos usar tanta energía y energía que se derrocha, ¿no? Porque que sí, los que no resuelven la proof of work no ganaron nada, sí, y se perdió esa energía. Aunque hay otras versiones de proof of work que las voy a poner en el chat.
donde hay propuestas que son, que básicamente lo que intentan hacer es, ya que estamos usando tanta energía, vamos a tratar de resolver problemas que aunque si no resolvimos una proof of work, todavía el esfuerzo computacional tenga cierto uso, ¿no? Y por ejemplo, hay un montón de procesos por ejemplo, de entrenar de MML, no, LLM, Large Language Models, todos esos procesos que se usan para entrenar sí, en Machine Learning y demás. Hay un montón de computaciones que tienen que ver con multiplicación de matrices, lo que fuere, ¿no? Entonces uno puede hacer que la proof of work que uno tenga que hacer, ¿no? Como efecto residual se puede usar para otra cosa. Esa es la idea. Sí, hay ciertas propuestas que ya empiezan a tener sentido. No, no es el proceso clásico de minería, hay que ajustarlo un poco, pero es muy bueno porque así no se desarrolla tanta energía inútilmente, ¿no? Esta es la cuestión esa es la motivación. Por ahora Bitcoin no hace esto y derrocha energía, entonces vamos a ver qué otra cosa se pueden hacer. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un poco de elementos de esto de Proof of Stake. Entonces, vimos que generar el próximo bloque en Bitcoin es como una elección, ¿sí? Y quién lo va a elegir va a ser el que resuelva una Proof of Work. ¿Quién va a ser elegido? ¿Sí? Entonces, tenemos un proceso así donde sí, los mineros compiten, se genera una proof of work, ¿no? Y puede haber un fork, pero sí, y tenemos ciertas reglas para ver cómo va a ser la blockchain que elegimos, etcétera. Pero está este proceso de elección, existe ese proceso de elección, ¿no? Y cómo se eligen, Bitcoin es proporcional al poder computacional, o al hashing power. ¿Ok? Y lo que demuestra el fork es que, recuerdan cuando vimos al comienzo de la clase que hay estos participantes que hay colisiones, ¿no? Que puede haber más de un participante que un minero que resuelva una PAU. Siempre tenemos otras condiciones, otras reglas para ver cuál es la blockchain que va a prevalecer, ¿no? Entonces ahora cambiamos de paradigma y vamos a tratar de que la elección se base en otra cosa. Tenemos que la animación está fuera de orden, por eso aparece Ada acá. Lo vamos a ignorar por ahora, pero... Entonces la otra versión popular es la de demostración de que tenemos activos, no, proof of stake. Sí, entonces ahí tenemos las fichas, ¿no? Entonces, ¿qué es un activo? Es un recurso virtual, ¿sí? En vez de la capacidad de hashing, que es un recurso físico. No tenemos capacidad computacional, esto es la capacidad virtual, que es los activos que tenemos, ¿sí? Las fichas, por ejemplo. Y esa es la blockchain, la que vamos a ver ahora, que se llama Cardano, ¿sí? Y tiene una criptomoneda que se llama, a ver, ¿a quién puse ahí? ¿Por qué se llama Cardano? Es porque, de nuevo, Cardano está impulsada por una compañía que se llama IOG, Input Output Global, se llama ahora.
que la empezó uno de los fundadores de Ethereum. IOG es la compañía que está bancando este proyecto que tenemos, ¿no? De dar esta clase y dar otras clases y establecer un centro en la facultad. Pero la idea de Cardano en contraposición con Bitcoin o con Ethereum es que querían hacer las cosas con cierto rigor científico. Si recuerden que Bitcoin empezó por un paper, un white paper de Nakamoto, que no se sabe quién es, y escribió algún análisis, y Bitcoin no fue analizado hasta que escribimos este paper que estuvimos viendo, que es GKL. Este fue el primer tratamiento riguroso de Bitcoin, ¿no? Lo que Cardano quiso hacer, y empezó después, empezó cerca del 2014, 2015, por ahí, cuando decidieron hacerlo. Dice, bueno, vamos a basar, a hacer el desarrollo. Vamos a empezar con ciencia, ¿no? Vamos a empezar haciendo las cosas de forma un poco más científicas, presentar un protocolo, analizarlo y después construir la blockchain sobre esa base. En vez de tener que empezar con Bitcoin con algún análisis rudimentario, después tuvimos que analizarlo y vemos cuándo funciona, cuándo no funciona y demás. Ellos decidieron hacer lo opuesto. Lo diseñamos, los convencemos de que esto funciona, tenemos demostraciones de que esto funciona y después arrancamos. Por eso la convención que tiene que es darle nombre a todos los proyectos que tienen que ver con matemáticos o científicos históricos, ¿no? Y lo que está en la foto es alguien que se llama Cardano, Gerolamo Cardano, que era un matemático italiano del siglo XVI, que estudiaba probabilidad y sí, álgebra, probabilidad. En esa época todavía había científicos enciclopédicos, ¿no? Y se llama enciclopédico cuando uno no era solamente matemático, sino que además de matemático era filósofo, no médico y lo que fuera, ¿no? O sea que podía cubrir muchas disciplinas. Otro nombre que se lo conoce como es un polymath, un polimatemático, porque y en matemática no solo se ocupa de un área, sino que hace todo lo de matemática y hace un montón de otras cosas. Sí, entonces ahí viene la versión de nombre de Cardano. No, ¿por qué decidieron ponerle Cardano a esto y eligieron el símbolo este? Y como hablamos de activos, entonces también crearon una criptomoneda que se llama EIDA o ADA y correspondiente a Ada Lovelace, que era una matemática inglesa del siglo XIX. ¿Sí? En particular, Ada era la hija de Lord Byron, que es un poeta inglés puede que lo conozcan o no, pero es famoso. ¿Sí? Y Ada era una matemática que fue la hija, creo que el apellido es King, porque se casó con un varón que se llamaba King. Pero en particular se considera que Ada fue la primera programadora, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan? Puede que sepan que había una máquina, una computadora mecánica que diseñó Charles Babbage en el siglo XIX. Era mecánica, totalmente mecánica, y Ada fue la que se dio cuenta de que este tipo de instrumentos podía tener funciones más
generales que calcular, que hacer una cuenta, sino que se podía generar para cómputos generales. Sí, de ahí que le dieron el nombre ADA a la criptomoneda y tienen otras, tienen más nombres dando vueltas cuando, si tienen varios, cuando introducen conceptos nuevos, le tratan de poner nombres de matemáticos famosos. ¿Ok? Entonces esto es Proof of Stake. Esta es la primera que vamos a ver ahora como introducción a Proof of Stake. ¿Ok? Y cómo se... Entonces ahora el hecho de tener mineros es entre comillas, ¿no? Porque no hay esfuerzo computacional involucrado. Va a haber cierta cómputo que hay que hacer, pero no va a ser un esfuerzo exhaustivo, bruto, ¿no? Como lo que se hace en Bitcoin. O sea que lo podemos seguir llamando mineros, pero no son más mineros. Pero son estos los participantes que van a tener activos y estos están definidos en el ledger. Y vamos a ver cómo se definen, pero la idea es que cuando empezamos con esto, decidimos, hay tantos, este es el universo de activos, esta es la repartija inicial de qué va a haber entre los activos, ¿no? Y cada poseedor de los activos va a tener una identificación que puede que sea o no su identidad real, ¿no? Normalmente va a ser un seudónimo. Pero la diferencia con Bitcoin es que esa va a ser la situación inicial. ¿No? Vamos a tener una situación donde se define la situación inicial de todos los activos y después va a haber un proceso de selección, una lotería, de elegir quién de esos participantes va a estar él, va a ser el encargado de crear el próximo bloque. ¿Sí? Y la regla general va a ser que cuanto uno más activos tenga, va a poder generar más bloques. ¿No? Y tenemos de nuevo cómo lo vamos a retribuir, ¿no? ¿Quién va a ganar, ¿no? Es similar a lo de Bitcoin, pero el proceso de selección va a ser diferente. ¿Ok? ¿Y cómo se va a elegir el próximo participante? De nuevo, va a ser un proceso de lotería, un proceso aleatorio, que va a tener en cuenta la cantidad de activos que cada participante tenga. ¿Ok? Entonces, esa es la versión general de cómo funcionan esto y qué es lo que que conseguimos con esto. Es que si graficamos si el nivel de descentralización, esto es a nivel, no es demasiado científico, ¿no? Es más para darles una idea. Si tenemos alguna medida de descentralización por acá y el otro eje es cuán rápido sí podemos hacer las cosas, sea lo que fuere, entre una aplicación. Entonces, si tenemos una base de datos centralizada, sí, va a ser muy, muy rápido hacer lo que queremos hacer, pero no hay descentralización. ¿No? O sea, es una base de datos, es una sola entidad. En el otro extremo tenemos a Bitcoin, que nos da descentralización ideal porque cualquiera puede participar y no tenemos que, desde el punto de vista de cómo arrancar, hoy vimos que no necesitamos a nada, podemos arrancar desde cero, ¿sí? Sin confiar en nadie, pero no es muy eficiente, ¿no? O sea, la cantidad de throughput, la tasa de la velocidad con que se van a generar transacciones nuevas es muy lenta, ¿sí? Y en el medio tenemos algo que está entre las dos, ¿no? No es centralizado,
No es totalmente descentralizado como Bitcoin, pero es distribuido, ¿sí? Y acá todos los participantes se conocen. Esta es la parte de computación distribuida clásica, ¿no? Y ahí podemos resolver el problema de consenso de acuerdo a Bizantino usando estos protocolos clásicos. Y en realidad, la otra versión de Proof of Stake, de blockchain basado en Proof of Stake que vamos a ver, que es Algorand, está por acá, sí, está por ahí por el medio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos hoy, lo que vamos a ver ahora, es que el Proof of Stake está por acá arriba. O sea que podemos combinar mucha descentralización y que las cosas sean de forma más eficiente. Ahora, en este gráfico, el nivel de descentralización es lo mismo y no es exactamente así. Yo lo pondría un poco más a la izquierda, porque se necesitan más cosas, no se necesitan que la distribución de activos y las identidades aparezcan todas y demás, mientras que en Bitcoin eso no es necesario. Sí, pero igual tiene es más descentralizado que la versión clásica de computación distribuida y va a ser mucho más eficiente que Bitcoin. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son dentro de Proof of Stake, qué son los tipos de cosas que podemos hacer. Vamos a ver que tenemos blockchains que basadas en Proof of Stake y Cardano va a ser una de ellas, ¿no? Y esto va a usar lo mismo similar a lo que usa Bitcoin. Vamos a tener una cadena de hashes. Sí, vamos a usar firmas digitales para las transacciones, lo mismo que Bitcoin. E igual vamos a tener una noción de cuál es la blockchain más larga para elegirla, ¿no? De nuevo, si tenemos un proceso de lotería, hay más de un candidato para generar el próximo bloque. Hay dos blockchains dando vuelta, entonces vamos a tener que poder decidir cómo elegir la blockchain, la que nos interesa y normalmente va a ser la más larga o la que tenga más peso. ¿Sí? Entonces esa categoría es la de blockchains basadas en Proof of Stake. Y acá vamos a tener a Uroboros, que es la que mencioné. Hay otra propuesta que se llama Snow White, que parece que ahora no está más. Y hay otra propuesta que también apareció más o menos en el mismo año, alrededor del mismo tiempo que Uroboros, que se llamaba Next. Y lo interesante de esto no hubo un equipo de investigadores diseñando esto, sino que fueron desarrolladores que la propusieron, pero es por lo menos la idea de cómo elegir el próximo minero para que genere el próximo bloque es el mismo que de Uroboros y de Algorand, como vamos a ver. ¿Sí? Y esta fue una de las primeras blockchains basada en Proof of Stake. No, de nuevo, fue un white paper muy por arriba, no tenía el rigor científico que tiene Uroboros, pero fue uno de los primeros. Sí, la otra versión basada en Proof of Stake es la de BFT, que significa Byzantine Fault Tolerant, lo que es relacionada a tratando de usar lo que sabemos en acuerdo bizantino clásico, ¿no? Y Algorand, que es la que vamos a ver después que veamos Uroboros,
es una adaptación de estos procesos clásicos, de la tecnología clásica sobre consenso y acuerdo bizantino. Ahora, estos dos formas de hacer las cosas, las dos se consideran como proof of stake, ¿sí? Dado que la participación, una vez que tenemos el sistema andando y demás, la participación la responsabilidad de quién va a estar a cargo de generar el próximo bloque, sí, va a estar basada en el mecanismo de elección basado en proof of stake. ¿Ok? Ahora, cuando uno empezó a pensar cuando estas alternativas aparecieron, parecía que iba a ser difícil hacer esto, porque estas blockchains como basadas en proof of stake son distintas, ¿sí? Funcionan distinto a cómo funciona Bitcoin. En particular, hay un problema que es nothing at stake, ¿no? La idea es que uno un adversario, sí, puede generar, no tiene que invertir esfuerzo computacional en hacer nada, ¿no? Y puede conocer el futuro, saber cómo se eligen los próximos mineros, ¿no? Y demás, los que van a generar el próximo bloque. Entonces tienen más posibilidad de crear alternativas que van a ser difíciles de distinguir. No, mientras que en Bitcoin es más fácil porque hay que resolver una proof of work, por eso hay que meter esfuerzo, no todo, y no puede, sí, estas proof of work son verificables, ¿no? O sea, se invirtió esfuerzo, esto funcionó y no es fácil hacerlo, ¿no? Entonces este problema se conoce como nothing at stake, entonces, no relacionado con proof of stake. Si acá podemos hacer cosas, es fácil hacer cosas, eso es lo que quiere decir. Y la otra cuestión es que, ¿cómo podemos simular historias alternativas? Sí, la cuestión es que cuando hay un participante nuevo que quiere ver cómo viene la situación, en dónde estamos, cuál es el estado de la blockchain. Sí, es relativamente fácil presentar otra versión alternativa de la historia que no sea la verdadera. No, y eso se llama long range attack porque si se produce un fork, ¿no? Y aparece y un participante nuevo trata eh, de empezar a participar en el sistema, ¿no? Entonces le va a ser más difícil ver cómo viene la mano, ¿no? O sea, ¿cuál es la cadena las dos de estas cadenas son válidas, parecen buenas, ¿cuál es la que hay que elegir? ¿No? Entonces, esa era cuando uno empezó a hablar de todo esto, decir, bueno, va a ser difícil hacer cosas que no dependen del costo computacional. Sí, o sea que vamos a ver cómo se puede resolver. Sí, y se puede resolver usando una primitiva criptográfica nueva. No es muy nueva, en realidad es de fines de la década del 90, que se llama Verifiable Random Functions. Son funciones aleatorias verificables, ¿no? Que todas las blockchains basadas en Proof of Stake usan. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a introducir el concepto general y seguimos la clase próxima. ¿Ok? Entonces, estas funciones, Verifiable Random Functions, fueron propuestas a fin de la década del 90 por Micali, Rabin y Sadan. Micali, lo vimos antes cuando vimos
protocolos de consenso clásicos probabilísticos, era Feldman y Micali, no es el mismo acá. ¿Y de qué se trata esta primitiva? Esta primitiva es lo mismo que como si tuviésemos una función hash, ¿no? Que tiene una entrada y nos da una función aleatoria, pero uno puede, además de tener ese mapeo de una entrada a una función, a un valor aleatorio, puede verificar quién lo calculó. ¿Sí? El, el participante que hizo el cálculo, que invocó esta función, lo puede demostrar, yo hice este cálculo. ¿Sí? O sea que está basado en criptografía de clave pública, o sea que va a haber una clave pública, una clave secreta, y si el cálculo va a tener que ver con la clave secreta, la clave pública es conocida por todos, no, pero cuando uno tiene un valor de la función que es aleatorio, puede usar la clave pública para verificar que este participante lo calculó. ¿Sí? Y es la versión de clave pública de lo que conocemos como una función hash que tiene una clave metida, ¿sí? Donde para verificar la función hash uno tiene que conocer la clave que se incluyó. Eso normalmente es lo que se llama criptografía de clave secreta o simétrica, ¿no? Mientras que VRF es la versión pública de estas funciones hash que tienen una clave. ¿Sí? Entonces, solamente el que posee esa clave privada puede calcular el valor de hash, pero cualquiera lo puede verificar, ¿sí? Conociendo la clave correspondiente clave pública. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo, usando estas la- primitivas criptográficas, va a ser muy fácil elegir el minero que va a estar a cargo de generar el próximo bloque. Sí, y ahí lo Perfecto, vamos a hacer, con eso vamos a seguir la clase próxima, que no sé si... perfecto. No me queda claro cuál es la diferencia entre esto y eh, un hash criptográfico, una función de hash criptográfica normal. Repetí el comienzo de la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una BRF y una función criptográfica de hash que usábamos antes? Sí, la cuestión criptográfica de hash normalmente no tiene clave. Sí, es una transformación. Si vos le metés un argumento de entrada, te da un valor de salida. ¿Sí? Mientras que esto uno puede demostrar que fuiste vos el que invocaste la función. ¿Sí? Ok, Por eso, cuando en el segundo punto acá que digo keyed cryptographic hash, en algún momento vimos como aplicaciones de funciones hash, algo que se llama MAC, que es Message Authentication Code, lo que usa funciones hash, y hay dos participantes, sí, que tienen una clave secreta entre los dos, tienen un secreto entre los dos. No, entonces, si vos y yo tenemos el mismo secreto, yo te puedo mandar un mensaje, te mando un mensaje y al mensaje le aplico la clave, la entrada a la función hash es el mensaje más el secreto este que yo tengo. ¿No? Entonces vos vas a recibir el mensaje, tenés tu clave secreta que compartimos, es secreta, ¿sí? Y podés tenés el mensaje, podés aplicar la función y el secreto y te da el mismo valor. Entonces vos vas a estar seguro que yo te mandé el mensaje, porque los dos compartimos el secreto, ¿sí? Por eso es una función hash que usa claves, por eso se llama keyed.
cryptographic hash, ¿no? Pero eso es entre los dos, entre nada más los participantes que tienen el secreto, que comparten el secreto. VRF es pública, o sea que hay una clave secreta y una clave pública. Cuando le invocas a la BRF, usas el secreto. Sí, pero todos los que tienen, como tu clave es pública, cualquiera puede verificar que fuiste vos el que invocaste la BRF. Ahí me quedó más claro. Muchas gracias. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno, y vamos a ver que una vez que tenemos funciones hash y tenemos firmas digitales, es relativamente fácil eh, implementarlas estas BRF. Pero la noción está en el nombre, ¿no? O sea, son random functions, son funciones aleatorias, pero son verificables. Y la verificación es que todos los participantes pueden verificar quién invocó la función, quién calculó la función. ¿Sí? Y eso va a ser importante para, en la clase próxima, veamos, para el proceso de lotería, para elegir quién va a ser el minero, entre comillas, ¿no? ¿Quién va a ser el participante que va a estar a cargo de crear el próximo bloque? Sí, y ahora esto, fíjense que invocar esta función va a ser muy, muy rápido, ¿no? Va a ser una función hash más una firma, ¿no? Eso comparado con lo que es un proceso de minería, es mucho más eficiente, no derrocha energía, es un cálculo, una computacional básico, o sea, de un procedimiento criptográfico, ¿no? Es muy barato. Sí, por eso hace de que estas proof of stake, estas blockchains basadas en proof of stake sean mucho más eficientes. Bueno, vamos a parar acá. De nuevo, la semana que viene tenemos el parcial el martes y les aviso si vamos a poner un próximo trabajo práctico, el último, probablemente la semana que viene. Y también dependiendo de la cantidad de alumnos que queden, vamos a empezar a organizarnos para el proyecto final. Ahí vamos a dividirlos en grupos, para hacer grupos de dos o tres, para que las dos últimas semanas de clase tengan el proyecto de fin de clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Si no, el Ah, martes, pregunta. Eh, para el martes, o sea, antes del martes no vamos a llegar a tener devolución de alguna de las tareas que hicimos hasta ahora, ¿o no? Francisco, what say you? No. Perdonen, pero no llegué. Lo que podemos hacer, no sé si te parece, Juan, es subir al campus lo que serían unas respuestas correctas o Sí, aceptables sí, sí, para que la tengan para sí, estudiar. sí, hagamos Dale, eso. sí, eso estaría bueno. Muchas gracias. Bueno, disculpen que no llegué. Nada, no pasa nada. Bueno, entonces el martes es presencial, o sea que es para rendir el parcial, ¿no? Y el aula que Francisco les dijo, y después nos comunicamos por WhatsApp para lo que viene. Pero en particular vamos a publicar el trabajo práctico la semana que viene y después vemos cuándo es la próxima clase, no sé si es el jueves o el martes. El martes de la otra semana. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Chao.